El tiempo libre son esos momentos que tú tienes, esos espacios que tienes para hacer lo que quieras, ya sea relajarte o esos momentos de placer que tienes para descansar o para hacer alguna actividad que te guste. Pues lo que yo hacía, más que todo, digamos que me divertía en el colegio. En el colegio pues hacía diferentes actividades como a nivel como deportivo, me gustaba jugar yermis con mis amigas, jugábamos también béisbol o a veces jugábamos baloncesto, voleibol. Cuando estaba en mi casa no era muy de jugar en la calle, era más de jugar en las casas, ya sea en mi casa con las amiguitas del barrio o en las casas de mis amigas del barrio. Lo que jugábamos era, nosotros vivíamos en casas que tenían patios, entonces jugábamos en el patio, ya fuera con los juguetes, las muñecas que teníamos o con los que en esa época eran unos triciclos, jugábamos con los triciclos. Eh, no eran mías, sino era de mi hermano que me llevaba como aproximadamente 7, 8 años. Él tenía los jueguitos de Atari, entonces jugábamos Atari. O en esa época también existía el Betamax, entonces veíamos películas. ¿Qué más hacíamos? Ah, también recuerdo que nos gustaba, o bueno, a mí me gustaba coger los cassettes y grabarme en la grabadora cantando, o a veces me imaginaba cosas y empezaba como a relatar historias grabando mi voz. Ese tipo de cosas me gustaba hacer. Mucho, porque, bueno, más o menos, ya que me acuerdo, pues porque digamos que ahorita en el tiempo libre a mí me gusta pues descansar, pero me gusta ver muchas series. Entonces, pues anteriormente pues era el Betamax, ahorita me gusta ver series. También en mi tiempo libre lo que hago, pero es aquí dentro de la casa, me gusta hacer ejercicio. Entonces tengo un simulador, me gusta montarme a hacer bicicleta. También me gusta ir a cine, mmm, como tratar de hacer las actividades que más se pueden un fin de semana. Cuando es el fin de semana, las que más se puedan pues fuera de la ciudad, pero son muy poquitas. Y aquí dentro de la casa es básicamente eso, ver series, estar en familia, descansar, pues porque también hay fines de semana en que uso el tiempo libre pues para descansar, porque toda la semana es, es bastante pesada a nivel laboral. Entonces pues me gusta acostarme y eso para mí es algo relajante. No, yo pienso que ayuda. Sí, pues digamos que, em, o sea, hay personas que les gusta usar la tecnología para, para estar como más consigo mismas y de pronto eso frena un poco el poder, lo que hacíamos anteriormente con nuestro tiempo libre, que era algo más de relacionarnos con otros. Entonces, por ejemplo, en el caso de las generaciones, como por ejemplo mi hija, pues sí lo veo como más coartado, porque ahora con el uso de las tablets, del celular, entonces pues esa tecnología hace que seas como que la estás disfrutando, pero la estás disfrutando el tiempo libre tú solo, mientras que anteriormente lo que uno hacía era que disfrutaba más con los amigos, o sea, tenía más contacto físico, ya sea de estar con ellos jugando alguna actividad deportiva o jugando también, por ejemplo, lo que te decía anteriormente, de el Atari, se necesitaba como otra persona para poder jugar.
Siento que ahorita nos coarta en el sentido de que no tenemos ese relacionamiento y ese contacto físico que teníamos anteriormente, sino que ahora es más como el tiempo libre que paso yo con yo y la tecnología. No lo hacía porque la tecnología siempre estaba como más hacia el interior de la casa, no afuera. Entonces los juegos fuera de casa eran juegos que eran juegos más de contacto, que no tenían nada que ver pues, con la tecnología en ese momento, ¿no? Cuando llegó la informática a la casa, pues digamos que todo lo relacionado con las búsquedas dejaron de a un lado el ir, por ejemplo, a una biblioteca, ¿sí? El hacer el uso de una biblioteca. Entonces era mucho más fácil estando uno en la casa a través de Google o a través de, no me acuerdo cuál era el sistema que en ese momento, no, seguramente sí era Google, ahorita no recuerdo bien, pero hacía las cosas mucho más rápidas y mucho más fáciles. En ese aspecto, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas, en el caso de la universidad también igual, porque digamos que desplazó un poco todo lo que tenía que ver con ir a una papelería, ir a hacer cierto tipo de cosas que eran mucho más fáciles cuando teniendo, pues, por ejemplo, en mi caso, que fue las computadoras. Entonces, sí viví ese momento ya cuando estaba pues un poco más grande, porque pues en el colegio todavía no existían como las computadoras, sino fue cuando ya entré a la universidad, pues las computadoras de casa. Cuando ya entré a la universidad fue cuando ya hubo ese cambio y fue un cambio pues muy importante porque pues ya no tenía que ir y buscar pues vuelvo y repito, como un libro de la biblioteca, sino que ya tenía la tecnología en la casa y era mucho más rápido. Yo algo que extraño, que me parecía muy bonito, era el compartir con la familia, pero no con la familia, la de la casa, o sea, papá, mamá, hermanos, sino el compartir con los tíos, los primos. Ese tiempo libre era muy chévere, porque recuerdo que casi cada 8 días lo dedicábamos a tener tiempo familiar y ese tiempo familiar era ir a asados, en donde uno iba todo el día, compartía, comía rico, estaba con los tíos que siempre pues se armaba como una recocha ahí, pero los primos con los primos también. Entonces era el momento en que uno se sentía como más libre porque pues estaba con los primos, podía salir a la calle, podía ir uno al parque que quedaba enfrente de la casa del tío, podía uno montarse en la bicicleta, entonces hacía uno muchas actividades que eran bonitas. Ahorita ya no es así. Ahorita ya es algo un poco como más íntimo, más cerrado, de menos personas. Ya no hay esos espacios grandes, ni te sientes tranquilo como estando en la calle con tus vecinos. Ya no es así. Entonces siento que eso extraño esa época. Y también siento que en esa época el no tener como la tecnología y la distracción hacía que fuéramos más creativos como niños. Entonces nos inventábamos juegos, cogíamos los muñecos o lo que tuviéramos al alcance y nos inventábamos entre los primos y entre los hermanos, los que eran grandes, los chiquitos, nos inventábamos como qué hacer. Ahorita siento que ya no es así, siento que ahí ya todo está como hecho y como que ya no, no hay esa creatividad que hacía que tú te divirtieras con cualquier cosa que encontraras por ahí en la casa.